Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Cuando lo tengas puedes decir gloria a Dios. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, ¿qué? Diferente. No que haya otro, sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio ¿de qué? De Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿sea qué? Anatema. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites. Obra, Señor, en cada corazón. Obra, Padre, en cada vida. Obra, Señor, en cada necesidad de cada uno de mis hermanos. Y que podamos recibir, Señor, esa palabra por la que hemos salido de nuestro hogar. Una palabra que edifique. Una palabra que bendiga. Una palabra que llene. Una palabra que ministre, Señor. Pero también una palabra que confronte. Una palabra, Señor, que inquiete nuestro corazón. Una palabra que nos motive a buscar tu rostro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedes ocupar un momento tu lugar? Hay una historia de un hombre que tenía muchísimos problemas. Muchos problemas, mis hermanos. Y llegaba a su casa cansado, cargado, molesto. Llegaba angustiado. Eran tantos los problemas que lo abrumaban que siempre llegaba a su hogar con esa pesadez y ese cansancio. Entonces su padre, al verlo todos los días que llegaba ese hombre de esta manera, tan cansado y tan perturbado, le dijo un día: ¿qué tienes, hijo? Es que me siento mal, me siento triste, me siento preocupado, me siento cargado, siento que no puedo más. Entonces el papá colgó a la cocina, regresó y le dijo: mira, cómete esta magdalena con este tecito de limón. Entonces el hijo expresó: pues ¿esto de qué me sirve? Yo tengo muchos problemas y tú me traes un tecito con una magdalena. ¿Sí sabes qué es una magdalena? Es un pancito, hermano. Y dice el papá: tú tómatelo, cómete el pan, cómete la magdalena, tómate ese tecito. Bueno, a tanta insistencia del papá, el hijo dice: bueno, empieza a probar. Desde el primer bocado, desde la primera mordida que le da a esa magdalena, hermano, su boca hizo como la película de Ratatouille, una sensación de sabores. Y dice, y cuenta la historia que en ese momento que él mordió la magdalena, dijo: wow, mis problemas se fueron. Disfrutó tanto el momento de comerse esa magdalena, que todo se olvidó por un momento. Se siguió tomando el té y empezó a saborearlo tan sabroso como cuando te comes unos tacos de birria, hermano, que dices: wow, y le echas limoncito y luego te tomas un consomé gratis. ¿Ya se te hizo agua la boca? Bueno, entonces en ese momento aquel hombre dijo: ay, todo se me olvidó. Mis problemas se fueron, mis angustias se fueron. Al día siguiente, ¿qué crees que hizo? ¿Qué crees que hizo? Ay, si no me preguntan no te digo. ¿Qué crees que hizo, hermano? Llegó igual de cansado, llegó igual de perturbado, llegó igual de necesitado. Pero dijo: ayer pasó algo, voy por una magdalena. Y entonces, ¿qué crees que hizo? Que va por su magdalena, hermano. Y se preparó el mismo tecito de limón. Y dice que otra vez esas cargas se fueron. Esas luchas, esas preocupaciones, por un momento dejaron de existir. Entonces dijo: bueno, pues si esta es la solución, entonces lo voy a hacer diario. ¿Cierto o no? Lo voy a seguir haciendo. Entonces llegó el tercer día, lo volvió a hacer. 4 días lo volvió a hacer. 5 días lo volvió a hacer.
Pero llegó un momento, hermano, después del 10º día, que ahora llegaba igual de cansado, igual de turbado, igual de preocupado, angustiado, pero de todas maneras ahora se tomaba la Magdalena y el té y ya no sentía nada. Él iba sintiendo cómo las preocupaciones dejaban de menguar por el té y la Magdalena después de un largo tiempo. Entonces el papá se acerca al papá y le dice: es que ya no funciona tu Magdalena, ya no funciona tu té. Al principio sí, pero ahora ya dejó de funcionar. Ya no sirve tu Magdalena ni tu té. Y el papá le dice: ¿te diste cuenta que no entonces era la Magdalena ni el té, sino lo que estaba dentro de ti? ¿Sí te diste cuenta que no era la Magdalena ni el té, sino la forma en la que tú recibías y aceptabas ese momento especial? Los problemas, hermano, no se van por algo externo. Los problemas no se van por algo secundario. Los problemas no dejan de existir, hermano, a través de pócimas mágicas. Es lo que hay en el corazón del hombre lo que determina si ese día es un día bendecido o si ese día es un día de turbación. No son las cosas que están a nuestro alrededor lo que determina nuestra felicidad, sino lo que determina nuestra felicidad es lo que está en nuestro corazón. La felicidad, es más, ni siquiera es la felicidad, es la plenitud. Porque la felicidad proviene como una emoción externa de algunas cosas que yo quiero, que yo necesito o que me agradan. Wow, tengo un coche. Wow, qué feliz estoy. Pero vas a usar ese coche 5 días, lo vas a presumir, pero estoy seguro que después de 3 meses lo vas a dejar incluso de lavar, porque dejó de provocarte ¿qué? Esa felicidad. Te compraste una casa, wow, qué felicidad, te fuiste a pasear, a celebrar, hiciste fiesta, repartiste comida porque estás feliz. Pero estoy seguro, hermano, que después de unos 4 o 5 meses, ya hasta ni siquiera lavaste el baño, ni siquiera tendiste la cama, ni siquiera recogiste lo que se quedó tirado en la azotea, porque la felicidad se perdió. La felicidad proviene de las cosas externas que nos provocan ciertas emociones de felicidad dentro de ellas. Mas sin en cambio la plenitud proviene, hermano, no de lo externo, sino de lo interno. La plenitud no es extrínseca, quiere decir no es de un factor externo, sino es intrínseca, quiere decir que proviene de adentro de cada uno de nosotros. Y lo que está dentro de nosotros es lo que debe de, hermano, generar y ser el factor por el cual tú y yo llegamos a esa plenitud. Un hermano me decía: ¿y acaso tú eres feliz? Y yo le dije: feliz de vez en cuando, pleno toda la vida. Porque la plenitud va más allá de nuestros sentimientos o emociones. La plenitud va más allá de las circunstancias que nos rodean. La plenitud va más allá de la Magdalena y del té. La plenitud se llama Jesucristo. Entonces a los Gálatas, Pablo les redacta una carta y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjate que esta palabra a mí me deja mucho que pensar, porque nosotros sabemos que solo hay un evangelio verdadero. No existen 2, no existen 3, no existen 4, solamente hay un evangelio verdadero. Hay muchas denominaciones, quiere decir instituciones humanas, pero solo hay un evangelio. Hay muchos pastores, pero evangelio solo hay uno. Hay muchas liturgias, maneras de organizar nuestros cultos, pero solo hay un evangelio verdadero. Hay muchas traducciones bíblicas, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, Septuaginta, la del Oso, Reina Valera 960. Hay muchas versiones, hermano, pero evangelio solo hay uno. No sé si estamos aquí. Hay muchas doctrinas a nuestro alrededor, pero evangelio solo hay uno.
Y el evangelio, hermano, es poder compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Hermano, perdido estaba, pero ¿qué crees? Jesucristo vino hace más de 2000 años. Habitó entre nosotros, siendo Dios, tomó forma de siervo, hermano. Caminó entre nosotros, habitó entre nosotros, padeció por nosotros, fue flagelado por nosotros, ocupó el lugar en el madero que te correspondía a ti y me correspondía a mí. Derramó hasta la última gota de su sangre para perdonar y cubrir nuestros pecados. Ay, yo no sé si alguien está contento, hermano. Son buenas noticias. ¿Cuál es el evangelio? Aquel que vino, hermano, expresó, que dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el verdadero evangelio? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el evangelio que Él vino a proclamar. Ese es el evangelio que Él vino a dar. Ese es el evangelio, hermano, que Él vino a transmitir. Un evangelio no de título ni de reconocimiento, sino un evangelio de servicio. Pablo le dice a los Gálatas: me quedo maravillado, me quedo asombrado. ¿Cómo es posible que tan pronto ya nos hayamos olvidado de aquel que nos llamó a su gracia, a su amor, a su misericordia? ¿Cómo es posible que tan pronto nos hayamos olvidado de Él? De aquel que murió, de aquel que resucitó, de aquel que nos sanó, de aquel que nos perdonó. ¿Cómo es posible que tan pronto nos hayamos olvidado de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente? No que exista un evangelio diferente, sino que ahora cada persona, hermano, quiere vivir el evangelio conforme a su pensamiento, conforme a como quiere. Y me encuentro una persona en la mañana y le digo: está buscando de Dios, y me dice: yo ya no voy a la iglesia porque yo ahora vivo un evangelio diferente. Y yo dije: pues ¿cuál? Porque ahora yo ya veo el evangelio de otra manera. ¿Cómo? Ya no es tan importante congregarse, ya no es tan importante algunas cosas, servir, predicar en el púlpito, cantar alabanzas. Ahora yo he entendido que el evangelio se puede vivir de una manera distinta. Ya no es tan importante. Y le digo: bueno, dígame usted, ¿es más importante orar o leer la Biblia? ¿Qué creen que sea más importante? ¿Orar o leer la Biblia? ¿Es más importante orar o leer la Biblia? Y me dice: leer la Biblia. ¿Segura? ¿Qué acaso no el evangelio de Cristo es un evangelio que nos lleva a su palabra? ¿No es un evangelio que nos lleva a la oración? ¿No es un evangelio que nos lleva a reunirnos, a amarnos, a servirnos como hermanos? ¿No es un evangelio, hermano, de un cuerpo en Cristo? Pero cuando nosotros, hermanos, nos olvidamos de la gracia del Señor, cuando nosotros nos olvidamos de la gracia de Cristo, empezamos a formar un evangelio diferente. Dile que está a tu lado: un evangelio diferente. No que haya uno diferente. Voy a decirlo de esta manera: un evangelio a tu conveniencia. Dile que está a tu lado: un evangelio a tu conveniencia. Dile que está del otro lado: un evangelio a tu gusto. Un evangelio a tu gusto. Y formas un Dios a tu gusto. ¿Qué acaso no hemos dejado de ser, en algunos casos, católicos? Y teníamos un San Judas, y teníamos un San Martín, que lo volteaban de cabeza a las mujeres para que se casaran rápido. Era San Antonio. Ah, San Antonio, vea. ¿Y el San Martín de qué era? Ese era de los animalitos. Ah, esos de animalitos, ok. ¿Y qué acaso no generábamos un Dios según la necesidad que teníamos, hermano? ¿Qué acaso no las antiguas civilizaciones formaban al sol y era el Dios sol? ¿Y era el agua o la lluvia un Dios? Y así, y la muerte era un Dios.
Y todo era un Dios, porque formaban dioses que a su gusto, a su conveniencia y a sus propias necesidades. Oyes, a veces el cristiano no también tendrá dioses, hermano. Y forma su Dios a su conveniencia, a sus gustos, a sus necesidades. No, es que yo voy a ir a la casa de Dios hasta que Él me dé una esposa. Hasta que Él me dé una esposa. Bueno, entonces es lo que tú quieres y no lo que Él diga. Es lo que tú determines y no lo que Él tenga para ti. Un Dios a nuestro gusto, un Dios a nuestra conveniencia. ¿Qué acaso no decimos, hoy no me voy a congregar? ¿Por qué? Ponle la razón que quieras. Ese es tu gusto. Y de repente llegan, pastor, ¿puedo faltar el domingo? Pues, ¿a mí qué me dices? Dile a Dios. Porque en mi gusto, en mi conveniencia, puedo elegir cualquier cosa. Pero el Evangelio de Cristo, pero su palabra me dice lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Pastor, ¿puedo no llegar al evangelismo? ¿Por qué me preguntas? Yo puedo tener diferente opinión, pero ¿qué dice Dios? Pastor, ¿me puedo comprar esa minifalda? ¿Por qué me preguntas? Pregúntale a Dios. Y Dios te dirá si le gusta o no le gusta. Pastor, ¿puedo vender en mi tienda cerveza? ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a Dios. Y Él te dará la respuesta que tú necesitas. Porque no se trata de que a mí me guste. Pastor, ¿le gustaría que yo vendiera cerveza? A mí no le tiene que gustar al pastor. No le tiene que gustar al líder. No te tiene que gustar inclusive a ti, ni convenir a ti, hermano. Le tiene que agradar a Él. Tiene que exaltarlo a Él. Tiene que glorificarlo a Él. Entonces Pablo les dice a los Gálatas, me quedo asombrado. ¿Cómo es posible que hayáis olvidado de quién nos sacó de la gracia, quién nos dio gracia? ¿Quién nos rescató? ¿Quién nos perdonó? ¿Quién nos redimió para seguir un evangelio diferente? Un evangelio conforme a tu gusto. Un evangelio conforme a tus necesidades, a tu conveniencia. No que exista otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos y a nuestro alrededor hay un sinfín de doctrinas, hay un sinfín de enseñanzas, hay un sinfín de sectas, hermano, que se están levantando y que van en contra del evangelio de Cristo Jesús. Por eso es importante que nosotros como cristianos le conozcamos a Él. No me escuchaste. Por eso es importante que los cristianos, hermanos, le conozcamos a Él. Le conozcamos a Él. No es lo que está afuera, es lo que está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viviendo tiempos donde existen diferentes movimientos que están llamándose nuevos evangelios. Y hermano, hay un evangelio de prosperidad. Y ahora ese evangelio de prosperidad te garantiza que si tú le das a Dios, Dios te da más. Un evangelio donde no importa cómo tú vengas, lo que importa es cuánto tú traes. No importa en la condición en la que te encuentres, sino lo que importa es cuánto tienes. Tu nivel de santidad se mide no por tu búsqueda constante de Dios, sino cuánto puedes aportar para la obra. Y estamos viviendo tiempos, hermano, donde si tú quieres una oración, te cuesta tanto. Quieres un lugar, te cuesta tanto. Quieres una posición, te cuesta tanto. Y estamos viviendo en esos tiempos.
Estamos viviendo esos tiempos. No que exista uno diferente, es que se están levantando personas con pensamientos, vanidades, corrompidos por el pecado, que ahora están, hermano, volteando la palabra, engañando con sutilezas, y la gente que no le conoce a Él se deja engañar. Y la gente que no conoce la palabra se deja engañar. Y la gente que no quiere arreglar su vida en Cristo se deja engañar. Ya sea por conveniencia, ya sea por gusto o porque no me comprometen a más, prefiero llegar, aportar y se acabó. Y eso no es el evangelio, hermanos. Eso no es el evangelio. Es un evangelio diferente. Y no que exista otro. Es que hay personas que están viviendo en sus concupiscencias. Hay otro movimiento que se llama neopentecostal, un nuevo pentecostalismo. Nosotros somos pentecostales. Yo soy pentecostal, hermano, hasta la médula, porque yo creo en el poder del Espíritu Santo. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo, hermano, en los dones espirituales que siguen fluyendo como una herramienta de Dios, de esa relación con su Espíritu Santo para edificarme a mí y poder ayudar y edificar al cuerpo de Cristo. Yo creo en la palabra de ciencia. Yo creo, hermano, en el discernimiento de espíritus. Yo creo en el don de lenguas, en el don de interpretación de lenguas. Yo creo en el don de fe y cada uno de los dones, hermano. Yo creo en las manifestaciones y las señales divinas de Dios. Yo creo en esto. Pero ¿sabes qué? Yo no estoy siguiendo eso. Porque el evangelio que Cristo me enseñó, el evangelio que está en la palabra, no es un evangelio de buscar señales. No sé si me estoy dando a entender. No es un evangelio de buscar señales. Es un evangelio de buscar una relación íntima con el Espíritu Santo. Y entonces dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. Las señales siguen a los cristianos porque el cristiano vive en el poder del Espíritu Santo. Pero ahora resulta que hay personas que dicen, hoy no sentí el Espíritu Santo. ¿Por qué? Es que no vi a nadie caer. O sea que si no cae, no había unción. Te puedo ayudar, hermano. Pero no es el evangelio a tu modo. Es el evangelio, hermano, bíblico. Yo no veo a Jesús tumbando gentes, hermano. Yo no veo a Jesús tumbando gentes. Y habrá quien diga, no, claro que sí. La guardia que cuidaba el lugar de la tumba cayeron ante la gloria de Dios. Sí, hermano, pero te estoy diciendo que Jesús caminaba entre la gente. Es más, la gente hasta se amontonaba. Lo apretujaban. Y yo no veo a ninguno cayendo, hermano. Yo lo que veo son gente convertida, gente, hermano, escuchando la palabra, gente siendo confrontada en su pecado, gente reconociendo su pecado, gente saliendo de su pecado, gente, hermano, viniendo a los pies de Jesús pidiendo misericordia. Eso es lo que yo veo en Jesús. Ahora, si no gritamos las lenguas, no hubo unción. Ahora, si no vemos que la gente vomite, el demonio no salió. Si el pastor no se gasta 3 litros de aceite, quiere decir que el pastor no es tan poderoso. Hermano, ¿dónde dice la Escritura eso? Es pura vanidad, es pura manipulación. ¿Para qué? Para aquella gente que no lee la palabra, para aquella gente que no escudriña la palabra. Hermano, hay un movimiento que se llama cesacionista. Este movimiento cesacionista es aquel que dice, los milagros ya terminaron. Ya no hay milagros. Ya no hay dones. Todo eso terminó. Ya no hay más. Y yo no sé si no te cuadre en tu vida, porque yo he recibido más de un milagro de parte de Dios. No, pero es que eso ya dejó de existir. Ya no hay.
Ya no hay dones, ya no hay milagros, ya no hay sanidades. No, 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 ya todo se acabó. ¿Por qué? Si yo sigo experimentando todos los días milagros, hermano, señales que provienen de este Dios maravilloso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Te invito rápidamente. Vámonos a Pedro. Capítulo 2 de Pedro. Segunda de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aunque negarán al Señor, que otra vez, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción, ¿qué? Repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no tarda, y su perdición no sé qué, duerme. Hermanos, se están levantando un montón de personas, falsos maestros, falsos pastores, que están llevando al pueblo, hermano, a través de la mentira, por un camino que la Escritura no le dice que es otro evangelio, sino que la Escritura dice que es un camino ancho y espacioso, y que todos aquellos que anden en ese camino ancho y espacioso, el final es un camino de muerte. El final es un camino de dolor. El final es un camino de perturbación. El final es un camino, hermano, de sufrimiento, y lo que la Escritura dice, hasta el día de la muerte segunda. ¿Por qué te digo todo esto? ¿Por qué te comparto todo esto? Porque mientras nosotros vivamos un evangelio diferente, dile que está a tu lado, mientras vivas un evangelio diferente, seguirás teniendo dolor tras dolor, sufrimiento tras sufrimiento, fatiga tras fatiga, caídas tras caídas. Mientras tú sigas yendo, hermano, por tu Magdalena, que te quita el dolor o el sufrimiento momentáneamente, pero que después de unos días, después de unas semanas, el dolor que vuelve, el malestar vuelve. Porque, hermano, quiero decirte que los milagros no convierten a nadie. Los milagros no convierten a nadie. Quiero decirte, hermano, que las riquezas no convierten a nadie. Quiero decirte, hermano, que las señales no convierten a nadie. Entonces, cuando nosotros caminamos en el evangelio de señales, de prosperidad, o caminamos en el evangelio, en el otro evangelio, hermano, de ideas corrompidas, podremos estar tranquilos unos días, pero el dolor volverá. No es lo que está allá fuera, iglesia de Cristo. La solución a tu problema, a tu necesidad y a tu dolor no está allá afuera. Vuelvo a repetir, hermano. La solución a tu problema, a tu necesidad, no se encuentra en el dinero, ni en la riqueza, ni en la posición, ni en los dones, ni en las señales, ni en el hablar en lenguas, ni en el caerte al suelo, ni en el danzar. La solución no está afuera. La solución está en Cristo Jesús. Y la palabra dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos dicen amén? No es lo que está afuera, es lo que está adentro. No es lo que está afuera, es lo que está dentro de mí, lo que va a generar, hermano, que haya plenitud en mi vida y pueda vivir verdaderamente un evangelio. El único evangelio, que es el evangelio de Cristo Jesús. Nuestra paz está en Él. Nuestra plenitud está en Él.
Nuestra bendición está en Él, hermano. Mientras tú sigas caminando fuera del camino del Señor y mientras tú te sigas olvidando de la gracia de la cual el Señor te rescató, hermano, vas a seguir sufriendo, vas a seguir padeciendo, vas a seguir como aquel hombre de la historia otra vez. Mientras tú sigas buscando lo externo, mientras tú sigas buscando la añadidura, mientras tú te sigas dejando engañar por las enseñanzas del maligno, por los falsos pastores, por los falsos maestros, mientras tú sigas dependiendo de lo externo, hermano, vas a volver a tener ese sufrimiento. Pero si te das cuenta hoy que no es lo de afuera, es lo que está en mí, no importa lo que venga, hermano. No importa lo que suceda. No importa en qué circunstancia nos encontremos. Vive Jehová, que Él puede sacarnos del horno de fuego ardiente. Amén. Pero si no lo hace, Él seguirá siendo mi Dios. El Evangelio de Cristo no es un evangelio, hermano, que te dice que no vas a tener dificultades. El verdadero evangelio, el único evangelio, es aquel que te orilla al arrepentimiento. Es aquel que te orilla a la búsqueda de Jesús. Yo le decía a este varón en la mañana, llevo 25 años en el Señor, que no ha habido semana que falte a un culto, hermano. Y tú dirás, qué fanático. Y tú dirás, ay, se cree el santo. Ay, nos vino a presumir que lleva 25 años, se cree el mayor. No, vengo a decirte que conozco mi naturaleza pecaminosa. Vengo a decirte que reconozco que sin Él no soy nada. Y yo le decía en el discipulado a los hermanos, si yo, hermano, aún siendo pastor, me alejo de su casa, de su palabra, de la oración, del cuerpo de Cristo, estoy seguro que en 3 meses voy a empezarme a reír, hermano, con un chiste de doble sentido. Estoy seguro que en 6 meses, hermano, voy a estar poniendo una película de terror, porque ¿qué de malo tiene ver una película de terror? Estoy seguro que en 1 año, hermano, estaría en el carnaval moviendo el pie. Estoy seguro que en 2 años, hermano, estaría tal vez en una fiesta del mundo con mis tíos que tanto me invitan. Y estaría ahí siendo tentado por el alcohol. Y estoy seguro, hermano, que en 2 años y medio yo también estaría tomando. Y en 3 años me habré olvidado, hermano, si no es que mucho antes de Dios. No estoy en la casa de Dios todo el tiempo porque me sienta especial o más santo. Estoy en la casa del Señor, hermano, y trato de estar todos los domingos porque conozco que esta naturaleza pecaminosa no tengo que enseñarla. Solita aprendió a guiarse y a balanzarse siempre hacia el lado del pecado. Pablo decía, miserable de mí, hago lo que no quiero y lo que verdaderamente quiero no lo puedo hacer. Nuestra naturaleza en sí va hacia el pecado, corre hacia el pecado, se dirige hacia el pecado. Estoy en la casa de Dios, hermano, porque reconozco mi naturaleza pecaminosa y yo sé que el único que me puede ayudar es Jesucristo. Yo no puedo vencer por mí mismo la tentación, necesito a Jesucristo. Estoy en la casa de Dios porque en los momentos de dolor y de sufrimiento yo me hubiese quebrado hace muchos años. En tanto sufrimiento, hermano, yo me hubiese suicidado hace unos cuantos años. Pero ¿sabes qué fue lo que me sostuvo? No un nuevo evangelio, no un evangelio cómodo. Lo que me sostuvo fue la gracia y el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Lo que me sostuvo en el momento difícil no era lo que estaba afuera, sino era lo que estaba adentro. Lo que me hace amar a las personas a mi alrededor, a pesar de las traiciones, no es, hermano, por lo que esté afuera. No es por la Magdalena, no es por el té, es por lo que está en mí, que se llama Cristo Jesús.
No hay otro evangelio diferente. Hay un camino que te lleva a la perdición. Hay un camino ancho y espacioso que muchos son los que lo hallan, hermano, caminan por él, pero su final es un final de muerte. Pero solo hay un evangelio verdadero. Solo hay un evangelio, hermano, que nos lleva a la vida eterna, que es angosto, que es apretado, pero que los beneficios son grandiosos. Pero los beneficios, hermanos, son extraordinarios. Y el final de ese camino es la vida eterna. Ese camino, ese evangelio se llama Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Amada iglesia del Señor, deja de vivir el evangelio diferente. Deja de sufrir. Ahora sí, como dijera el otro evangelio, pare de sufrir. Dile a que está a tu lado: pare de sufrir, hermano. Y no le estoy dando promoción al otro evangelio. Lo que te estoy diciendo es que no hay otro evangelio. Solo hay dos caminos: uno de dolor y sufrimiento y uno de vida eterna. Uno que es fácil de hallar, es cómodo y atractivo, y uno que demanda consagración, demanda santidad, pero sobre todo demanda una relación constante con Él, una relación con su persona, una relación con el Espíritu Santo. Termino diciéndote esto. El día viernes tuvimos un tiempo de oración. Y yo les decía a los hermanos, porque de 6 a 7 allá hay oración. Y les decía: hoy no hay que pedir nada, hermanos. Es un culto de oración, de intercesión. Pero yo les decía, el Espíritu Santo me lleva a que no pidamos hoy nada más. Sino que esta hora, hermano, hoy la ocupemos para buscar su presencia. Queremos que los enfermos sanen, pero estamos vacíos. Queremos que nuestras peticiones sean escuchadas, pero el Señor no nos escucha porque gritan más nuestros problemas. Queremos que las cosas sean cambiadas a nuestro favor cuando pedimos mal. Y yo le decía a la iglesia, lo que va a hacer y lo que va a garantizar que nuestras oraciones sean escuchadas, que nuestras intercesiones sean respaldadas, que nuestro caminar sea un camino de victoria, hermano, es estar llenos del Espíritu Santo. Yo les decía, hoy dediquémosle a decirle: lléname. Hoy dejemos, hermano, de estar pensando en la viga del otro, en la paja del otro, y démonos cuenta de nuestra viga. Claro que todos tenemos necesidades, pero delante del Señor yo tengo que ser el más necesitado. Todos tenemos dificultades, sí, pero delante del Señor yo debo de ser el más necesitado y venir delante de Él, como dice el Salmo 42, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, y hace la pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿Cuándo? ¿Cuándo será el día? Amada iglesia del Señor, no hay otro evangelio diferente. Solamente hay un solo evangelio. Se llama Jesucristo. Y solamente se puede vivir a través de una relación muy personal con el Espíritu Santo. No existe otra forma. ¿Quieres seguir en tus dolores o quieres dejar de sufrir realmente, hermano, y vivir en plenitud? ¿Quieres vivir, hermano, con pequeñas anestesias en tu vida? ¿O quieres darte cuenta cuál es la solución del problema? ¿Cómo queremos vivir? Jesucristo está aquí y te está diciendo, hermano, y como me dice a mí todos los días: estoy para ayudarte. Estoy para ayudarte. Yo no sé qué sea lo que te duela hoy. Yo no sé si hoy llegaste como aquel hombre de la historia. Pero no te quiero dar el día de hoy una magdalena y un té.
sino quiero decirte que no es lo de afuera, es lo que está en ti. ¿Qué está en ti, hermano? ¿Está Jesucristo? ¿Está su Espíritu Santo? Porque en Él hay plenitud de gozo. En Él hay paz. En Él hay descanso. En Él, hermano, hay victoria en el nombre de Jesús.